Hola, es un gusto muy especial volver a estar con ustedes y poder continuar en nuestra enseñanza. En el video anterior estábamos hablando acerca de la escatología y estaba mencionando el género literario de la apocalíptica. La apocalíptica es un género literario exclusivamente de la Biblia. Hay otros géneros literarios, usted recordará de pronto la prosa, la narrativa, la poesía, pero la apocalíptica tiene una particularidad. Se hablaban en claves. Recordemos que el apóstol Juan está recibiendo una enseñanza que tiene que ver mucho con el imperio y con todo lo que estaban viviendo, la situación, y necesitaba hablarle de una forma que solamente los lectores de esas cartas pudieran entender y discernir. Por eso es que se nos dificulta a nosotros tratar de entender esas figuras con las cuales estaban hablando. Por ejemplo, el apóstol Juan, para referirse a Nerón o al César en ese momento, entonces tenía que utilizar una figura para no atacarlo directamente. Entonces se atacaba o se hablaba de la bestia. Cuando se habla de mares, se habla de multitudes y así una cantidad de símbolos que los judíos podían entender. Estamos entonces hablando del por qué es importante estudiar la palabra de Dios, estudiar esta doctrina de los tiempos finales, de la escatología. Quiero decirle que es un error evitar el estudio de la doctrina. Hay gente que piensa y dice, no, es mejor hablar de temas más directos a la iglesia, más prácticos, más reales, temas por ejemplo, de sanidad, de restauración, de bendición, de finanzas, de la familia, de la crianza de los hijos, y todos esos temas son muy importantes, pero el tema de la doctrina, de la escatología, de los tiempos futuros, para muchos pastores es considerado no de tanta relevancia. Por otro lado, hay otro segundo error, es el de tratar de exaltar y de poner esta doctrina aún por encima de otras doctrinas, pero personalmente yo creo que toda la palabra de Dios, toda la doctrina debe ser predicada, toda es íntegra, ningún tema es más importante que el otro. Claro, todos deben de llevar a la salvación, la conversión de las almas, en eso sí no tenemos ninguna duda. Todo tema, sea de finanzas, sea de familia, sea de escatología, si no lleva a la gente a los pies de Cristo la salvación, no estaríamos aprovechando el valor de la palabra de Dios. Ahora, si seguimos hablando con respecto a este tema de la escatología, quiero decirle por qué es que nosotros debemos de estudiar estos temas. Número uno, debemos de estudiar esos temas porque la misma naturaleza humana lo requiere. Nosotros, los seres humanos, tenemos una gran cantidad de preguntas y me llama la atención que siempre cuando hay una coyuntura tan dura y tan difícil en la humanidad como la que estamos viviendo ahora con la pandemia, ahí sí aparecen grandes predicadores, grandes mensajes, grandes enseñanzas y afloran estos temas. Lamentablemente, pues hay mucha información y usted encontrará mucha información en YouTube o en una otra red o en predicaciones, pero no todas van a tener un fundamento muy bíblico. Sin embargo, nosotros los seres humanos tenemos muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con la tierra? Estamos a punto de abrir ya esta cuarentena y la gente así, bueno, ¿cómo va a ser esto el día de mañana? ¿Vamos a seguir igual? ¿Podemos seguir abrazándonos, tocándonos? ¿Podremos seguir viviendo la vida normal o nos va a tocar aprender a vivir una vida nueva, normal? Todos esos temas están en medio de nosotros. La naturaleza humana requiere preguntas, requiere instrucción. La naturaleza humana requiere el ser saciado. Nuestra ignorancia, el desconocimiento de esos temas necesita una respuesta. Y qué mejor que la respuesta bíblica, la respuesta que nos da la palabra de Dios. El ignorar esos temas nos lleva entonces a nosotros a caer en una cantidad de conjeturas, una cantidad de conspiraciones, una gran cantidad de enseñanzas que no pueden ser correctas. Llega a mi mente, la idea de un rey, el rey Nabucodonosor. En el capítulo 2 de Daniel, allí nos registra en el versículo 29 cómo este rey tiene un sueño acerca de los acontecimientos futuros, próximos, y él está consternado y busca una respuesta. Y qué bueno que hubo un hombre de Dios, un verdadero profeta,
Un verdadero profeta no es como hoy en día encuentro muchos que dicen en muchos lugares, así dice el Señor, pero si usted le pregunta de la Biblia, le pregunta de la escatología, no conoce fundamentos bíblicos, no tiene doctrina, sin embargo profetizan y anuncian y declaran y decretan en el nombre de Jesús y se sale el concepto de lo que es un verdadero profeta. Había un verdadero profeta que conocía la palabra de Dios, que conocía la escritura, que conocía las cosas y lo que desconocía se metía en la presencia de Dios y el mismo Dios le revelaba, le hablaba, le mostraba, le enseñaba y le direccionaba. Entonces ahora este Nabucodonosor que está consternado en una cama por esos sueños, está inquieto por saber qué es lo que va a pasar y hay un hombre de Dios. Número 2, porque es importante estudiar la profecía, porque el mismo Dios también lo requiere, no solamente la naturaleza humana lo requiere, sino que Dios mismo lo requiere. Y cuando nosotros miramos la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, y si usted puede leer también algunos paralelos como en el capítulo 41 y en el capítulo, aún en el mismo 40, habla de esa necesidad de una respuesta profética. Pero en el capítulo 44, en el verso 6, llega y dice el mismo Dios, dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, así dice Jehová, el Dios de los ejércitos, yo soy el primero, dice, yo soy el postero, y no hay otro Dios fuera de mí. Y en el verso siguiente dice, yo hago proclamar lo que va a venir, yo voy a proclamar, voy a declarar, voy a poner en orden las cosas que están allí por acontecer, lo que está delante de mí. Hay un Dios que se está jugando toda, es un Dios que está diciendo que soy el que conozco, soy el que soy. El mismo se pone nombre, no es otro, es el mismo Señor que anuncia lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que iba a venir? Bueno, tenemos que entender que Moisés, el profeta Moisés, escribe en el Pentateuco las cosas que estaban en el pasado. Y ahora, después de tanto tiempo, la palabra necesita dar a conocer otros acontecimientos. Y ahí entonces viene el movimiento profético, la declaración de los tiempos futuros. Por eso le decía yo que es importante leer la Biblia completa, no solamente estudiar. Yo sé que muchos quieren saber ya si estamos o no, si ya es el rapto, si ya empezaron las copas de la ira, si los sellos están habiendo. Yo sé que muchos quieren la respuesta. Y ahí no voy a acelerarme, no puedo adelantarme, necesito ir a la palabra para entender, para que podamos hacer lo que dice el profeta Isaías allí. Número 1, proclamar lo verdadero. Número 2, declarar lo verdadero. Y número 3, poner lo verdadero en orden. Solo eso lo puede hacer Dios, solo eso. Yo estuve leyendo las profecías, poquitas que hay en el Corán, y todas tienen base bíblica. Y la Biblia fue escrita mucho antes que el Corán. Los Vedas, el Bhagavad Gita, son libros que no se atreven a estipular, pero Dios está diciendo, yo mismo estoy a punto de declarar, yo soy Jehová, yo soy el que puedo mostrar. Y cuando nosotros miramos entonces desde los libros de Moisés hasta el último libro, las cartas juaninas, las cartas de Juan, allí ahí está cómo todo lo que Dios mismo ha dicho se ha cumplido y lo que va a acontecer también se va a cumplir. Número 3, ¿por qué hemos de estudiar la palabra de Dios? Porque nuestra esperanza también lo requiere. En el libro de la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 13, la palabra de Dios dice que el apóstol dice, yo no quiero que ustedes desconozcan, no ignoréis, no queremos que ignoran acerca de los que duermen, de los que ya murieron, y no se entristezcan como están otros. La iglesia de Tesalónica tenía muy buena enseñanza, tenía muy buena doctrina, y cuando nosotros vemos lo que es eso, aún así tenían carencia, que tenían falencia, ellos no sabían qué iba a acontecer con los días futuros, y ahí le viene la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, y lo dice, hay esperanza, no ignoren, no desconozcan. Es triste saber que hay cristianos que llevan muchos años sentados en las iglesias y no ha habido quien les enseñe correctamente una verdadera palabra con respecto a la escatología en los tiempos futuros. Muchos creyentes hoy en día que dicen tener 5, 10 o hasta más años ignoran de los temas proféticos, preguntan sobre el sello de la bestia, será el chip de Bill Gates, será la vacuna de lo que estamos hablando, y tienen mucha inquietud
con respecto a esto porque desconocen la palabra de Dios. Sin embargo, hay una palabra de aliento, hay una palabra de estímulo, hay una palabra de esperanza, hay una palabra de oportunidad y hay una oportunidad en la cual nosotros a través de la Escritura podemos ver que este dolor, esa tristeza, esa angustia, esa aflicción y todo lo que está aconteciendo a la humanidad tiene una respuesta bíblica. Número 4. Jesucristo mismo también lo requiere. Jesús remarcó su importancia, la importancia de estudiar los eventos futuros. Llegó un momento donde Él va a ser entregado y dice, mire, en la última cena, en la última reunión que tiene con los discípulos, dice, yo no puedo hablarles mucho más. Si les enseño algo más, ustedes no van a ser capaces de soportar. Usted puede leer esto en la carta, o mejor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, y le dice, pero hay cosas que después van a poder recibir. Y por eso viene la revelación de los otros tiempos. Ahora, cuando nosotros vemos esto, Jesús está anunciando que Él va a resucitar, Él va a volver, Él va a tener la oportunidad de estar con su pueblo. Número 5. Esa es una buena noticia. Número 5, la enseñanza apostólica también lo requiere. Los apóstoles, Pablo, por ejemplo, también enseñaba estos temas, incluso a gente recién convertida, los nuevos convertidos. Me llama la atención como hay personas que dicen, pastores que dicen, yo no lo voy a complicar a la gente, yo no voy a enseñarle los tiempos futuros, prefiero enseñarle otras cosas básicas, como el saber orar, como el saber ayunar, como el saber dar los diezmos, a veces por un interés a cambio, pero el enseñar a los tiempos futuros es una necesidad que todo recién convertido también necesita aprender. La iglesia tesalónica, cuando yo miro lo que está pasando allí, me encuentro que el apóstol en la segunda carta, en el capítulo 2 dice, no se acuerdan cuando yo estaba con ustedes y le enseñaba estas cosas. ¿Cuáles eran las cosas que le estaba enseñando? Le estaba enseñando sobre el hombre de pecado, sobre el día de la perdición, sobre el día de Jehová. Le estaba enseñando sobre esos momentos que iban a venir. Y si yo miro la historia de la época de la iglesia de Tesalónica, veo que su fundación está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, y dice que Pablo estaba por 3 semanas en el cual evangelizó gente nuevecita, gente de 3 semanas nada más, y ya Pablo les estaba hablando, anunciando del pecado, del anticristo, el hijo de pecado, de la condenación. Le estaba hablando de esos temas, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, de los engaños, todos esos temas. Gente de 3 semanas de haber escuchado la palabra ya estaban siendo capaces de recibir una enseñanza escatológica. Espero entonces que este pequeño video pueda traer a usted convicción con respecto a la importancia, por qué usted necesita estudiar la escatología, los tiempos proféticos. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video y espero que esta enseñanza comience a bendecir su vida. Nos vemos hasta la próxima. Dios los guarde y los bendiga.